Hace rato terminó Corea. Eso te iba a decir, yo estaba hablando de esta persona que está ahí, que había varios. Que... ¿Qué tal? ¿Ningún problema? No, nada, ya estamos transmitiendo. ¿Sí? Yo hago lo mismo, aunque sea, viste, para el ambiente. Sí, para que vaya empezando. Vale, sí, perfecto. Sí, Lucas, un paneo general de los cuatro. A las 8, ¿vale? El miércoles. Sí. ¿Aló?
Buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Quería hoy especialmente agradecer la presencia y la continua presencia durante todo este año de todos ustedes a estas reuniones del Comité de Cultura del Consejo. Una tarea que a lo largo del año ha mostrado realmente un ejemplo de concurrencia en la platea y en el podio. Creo que lo que ha hecho la comisión directiva del comité y todos sus integrantes merece el profundo agradecimiento del CARI. Un aporte concreto a escuchar todas las ideas, siempre hechas con respeto, con altura, con profundidad. Y eso creo, como recién comentábamos, que es la mejor manera de que los argentinos estemos todos unidos. La mejor forma de unirse es en la diversidad. Así que creo que esto es una prueba evidente de que los diálogos son esta forma que hemos elegido nosotros, estando en democracia, de vivir y consolidar justamente la representación popular como forma de gobierno. Particularmente le quería agradecer a la persona de Manu Kikuchi, que nunca quiere hablar ni decir nada, pero realmente en la persona de ella, está la anterior directora Silvia Faje, la veo allá. Muchas gracias a todos sus integrantes, acá a la primera fila, no voy a nombrar a todos. Y particularmente hoy le queríamos agradecer, por supuesto, al señor Bielsa, pero muy especialmente a Sebrelli, que ha hecho un sacrificio personal por su salud para estar con todos nosotros. Siempre es un lujo escuchar y un placer escuchar a un pensador de este calibre que desde joven nos está enseñando a todos y que es una muestra de un espíritu libre, de una voluntad férrea y de un hombre amigo de todos. Así que me parece que pido un anticipo, un aplauso para... Nosotros aplausos al canciller y si llega el otro invitado, que es Aguirre, se lo darán ustedes por su orden. Y Pablo, te quería agradecer particularmente tu presencia acá. Nada más que eso, si quieres comentar algo, decir gracias. No, simplemente muchísimas gracias por estar acá. Gracias al comité que ha trabajado todo el año. No ha sido un año fácil. No me estoy refiriendo a la política, me estoy refiriendo al comité. De verdad, creo que es un final de lujo. Sostenemos que el Comité de Cultura es la ventana que tiene el CARI hacia la gente. Tratamos siempre de que las ideas sean diferentes, distintas, para que ustedes puedan salir sacando sus propias conclusiones. Si alguien sale pensando en algo de lo que se dijo acá, creo que la finalidad del Comité de Cultura está cumplida con creces. Gracias. Así que, por favor, simplemente tengan el placer de escucharlos, tanto a Rafael y en particular, porque es mi debilidad, a Juan José Sebrelli, Pablo Mendelevich, un moderador de lujo. Gracias por venir. Buenas tardes. Esto se llama Los desafíos culturales hoy, qué identidades, qué valores y qué creencias perdurarán. Primero que quiero agradecer a CARI por haber convocado, es un honor estar de moderador de nuestras tres personalidades, nos falta uno que está llegando, pero me honra estar aquí con Bielsa, con Sebrelli. Yo les propongo a Rafael si, digamos, yo les iba a proponer arrancar, hacerlo por orden alfabético, la A no está, así que te toca a vos, que yo la haré. Yo te diría un máximo de 15 minutos. Yo a los 12 te aviso y así después escuchamos a Sebrelli y seguramente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por su presencia, al presidente del CARI por la generosidad de invitarme y también a las autoridades de la Comisión de Cultura
Yo creo que es la tercera participación en este ámbito, más todas las veces que he venido, pero en otros marcos, siempre con la generosidad del Consejo. Leyendo hace poco, releyendo un viejo texto de Marguerite Yourcenar que se llama, una colección de ensayos, no voy a decir cómo se llama. Hubo una frase en uno de los pequeños ensayos, el ensayo se llama Historia Augusta, y ella hace una reflexión extraordinariamente interesante. Ella dice que quienes escribieron la Historia Augusta en el siglo III después de Cristo podían hablar de quienes habían vivido, los Césares que habían vivido 2 siglos antes de Cristo, o sea, a 500 años de distancia, casi como si hablaran de un contemporáneo. Porque la arquitectura, los utensilios, las ropas, habían cambiado tan poco en 500 años que se podía y ese es el gran valor de la Historia Augusta. No solamente recordar concretamente lo más cercano en el tiempo, la reconstrucción histórica, sino más que nada recuperar el clima de una época que podía reconstruirse. Bueno, yo creo que esto funciona solo porque se da por aludido, y bueno, un corrector de esos verbales. Entonces, bueno, a mí, imagino que la gente de mi generación, a lo largo de nuestra vida nos habrá tocado reinventarnos 3 veces, ¿no? Un episodio, un casamiento, nos hizo reinventarnos, una familia, un cambio profesional, no más de 3 veces a lo largo de toda nuestra vida. Muy bien. Un joven de 20 años, que hoy tiene 20 años, le va a tocar reinventarse en el lapso de una larga vida, hasta los 70, 80 años, le va a tocar reinventarse entre 15 y 20 veces a lo largo de su vida. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa, hay 3 leyes que lo explican científicamente, pero eso pasa porque la tecnología y la aplicación de la tecnología sobre la ciencia, que no es lo mismo, cada vez dota de mayor velocidad a la circulación de prácticamente todo lo que tenga que ver con conocimiento y transmisión de conocimiento y aplicación de ese conocimiento en dispositivos distintos. Por eso hay que tener siempre en cuenta que no es lo mismo usar un teléfono en el país donde se desarrolló el teléfono que comprarlo hecho. Cuando uno cuando uno ha acompañado en su vida cotidiana el desarrollo del teléfono, ha visto cosas que después se plasman en el aparato, en licuadoras, en electrodomésticos, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno compra terminado el producto, todo eso se lo pierde y a todos nos pasará. A mí me pasa, a alguien de mi generación le pasa, que uno usa una capacidad muy mínima de los instrumentos tecnológicos informáticos que usa. Es más, uno se encariña, tanto se encariña que a veces cambiar de procesador de texto es como mudarse, ¿no? Yo, si me tengo que ir, por ejemplo, del Microsoft Word, que es de una línea, hacia el Pages, que es de otra línea, es como, en algún sentido, como si estuviera en un hotel, cuando estoy en el que no uso cotidianamente. Bueno, ¿por qué les digo esto? Yo les quiero hablar de 4 casos que para mí son ilustrativos de lo que está pasando en el mundo y nos permiten vislumbrar un poquito hacia dónde está yendo el mundo y nuestro pequeño, modesto, sureño, profundamente sureño, destino argentino. Los 4 casos son muy sencillos. El primer caso, ustedes lo conocerán, es el caso de Edward Snowden. Snowden acaba de publicar hace un mes y medio su biografía, su autobiografía. Entonces ahí yo rescaté 3 cosas de un libro que es extraordinariamente interesante. Extraordinariamente interesante. La primera cosa que rescaté es que él empezó con Internet cuando Internet se soñaba como un mundo ácrata, como un mundo anarquista. O sea, uno podía tener 10 identidades distintas,
uno podría tener identidades masculinas, femeninas, hasta podría imaginarse una misma persona una identidad zoológica, y todo esto le ha aceptado, y entonces Internet, y eso influenció mucho científicamente, influenció mucho la formación de chicos que son de los 80, por decir de alguna manera. Él se formó en esa Internet y aprendió una enorme cantidad de cosas en esa Internet, que, como se dice entre informáticos, estaba muy cerca de los cables, ¿no? Estaba muy cerca de los elementos físicos que producen el fenómeno que uno ve plasmarse en un monitor. A comienzos de los 2000, vamos a poner una fecha icónica, no es la que él da, pero no importa, vamos a poner el 11 de septiembre, ¿cierto? La caída de las Torres Gemelas, y Internet empieza a cambiar de un ámbito de libertad, un ámbito libérrimo, a un ámbito de control social. En este momento, en este preciso instante, la National Security Agency traza la ubicación de cada uno de nosotros que tenga un celular, la traza con absoluta perfección. ¿Eso qué produjo en el campo estratégico? ¿Por qué es tan extraordinario? Porque con elementos de inteligencia artificial se puede determinar y predeterminar la conducta de ciertos individuos solo sabiendo que dos personas con dos direcciones que están siendo trazadas se encuentran, cuánto tiempo están juntas, todo en fracciones de segundos, ¿no? Y se produjo un cambio central en lo que se llama inteligencia estratégica o inteligencia del terreno. Lo que era Humming, lo que eran los espías de los que nos enamoramos, los de John le Carré, o los anteriores, o los de Graham Greene, cada vez son menos, porque son menos importantes. Y eso fue sustituido por lo que se llama SIGINT, que es la inteligencia de señales. Prácticamente todo el mundo es trazado con objetivos que tienen que ver con la seguridad nacional, pero no solo con la seguridad nacional. Cuando uno usa Google, cuando uno usa Facebook, cuando uno usa Instagram, cuando uno usa WhatsApp, está siendo trazado. Entonces, me interesaba marcar estas reflexiones de Snowden. El libro es muy interesante por muchísimas más cosas, por un episodio muy conocido por todos nosotros, que sucedió hace poco, en los tiempos de alguien como yo, el Brexit. ¿Qué pasó en el Brexit? Había 7 partidos que eran eurofóbicos, partidos básicamente de centro-derecha, nacionalistas aislacionistas, que nunca se habían puesto de acuerdo. Tenían un líder que iba a la televisión, Nigel Farage, pero no se habían puesto de acuerdo. Hasta que en un momento se ponen medianamente de acuerdo y contratan a alguien, se llama Eugene Cummings, ahora es asesor de Boris Johnson, y entonces le dicen, bueno, necesitamos un dispositivo para ganar esta elección. Entonces él hace un círculo y divide el interior del círculo, que era el electorado, en 3 partes. Dice, estos son imposibles que los compensamos. Son eurofílicos, no se quieren ir. Estos otros es imposible que perdamos el tiempo, porque son eurofóbicos, están con nosotros. Queda un tercio, un 40%. Vamos a trabajar sobre eso. Piensen que esto sucedió por el 2016, el referéndum, ¿correcto? 2016, 3 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Cummings? Cummings hizo una cosa que se llama Big Data. ¿En qué consiste? De Facebook, de Google, de cuanta red social existía, empezó a tomar datos que iban creando perfiles de seres humanos. Eso procesado con grandes volúmenes y algoritmos sumamente sofisticados, podían predecir conductas. Al predecir conductas se podía mandarle
correspondencia personalizada. Y esa correspondencia no tenía que escribir un ser humano, la escribía la propia máquina, que como indica el nombre de Machine Learning, aprenden de sí mismas, del propio conocimiento. Esto es una cosa absolutamente real, y causó un gran escándalo. Un gran escándalo. ¿Por qué? Porque empezaron a existir arrepentidos de la empresa que estaba siendo contratada para hacer todas estas herramientas. Cambridge Analytica. Y hubo dos casos que me gustaron mucho. De los arrepentidos, un mozo llamado Christopher Wilde y una mujer, Brittany Kaiser. ¿Por qué se arrepintieron ellos? ¿Por dinero? No. ¿Porque la empresa los despidió? No, eran brillantes. ¿Porque aspiraban a una posición más prominente? No, tenían expresiones magníficas. Porque se dieron cuenta que esa metodología de ganar elecciones desvirtuó la democracia como la conocíamos. No era más una democracia, era una algocracia, una democracia de algoritmo, un concepto completamente distinto. Y me acuerdo de haber leído de Christopher una frase que me quedó grabada, ¿no? Entonces dice: yo soy un inglés que tiene 22 años, un chico que se ha teñido el pelo, color fucsia, tiene esos atributos culturales, digamos, pero yo aprendí la Carta Magna, y a mí me gusta la Carta Magna. Y yo quiero vivir en una sociedad donde la Carta Magna no sea un papel para leer históricamente. A partir de ahí empezaron una serie de escándalos que inclusive llevaron a las conferencias de Zuckerberg, el dueño de la mayoría accionaria de Facebook, al Congreso de los Estados Unidos, donde se testimonió, luego le aplicaron multas muy importantes. La primera no fue tanto, la segunda fueron $5.000 millones, caídas del valor bursátil de sus acciones, un mundo diferente. Pero fíjense que desde que se produce esto, que es el evento el episodio del Brexit, hasta hoy, ya no es más solamente Big Data. Ahora es de señales, o sea, no es información. Por ejemplo, mi amigo Bocha compra sus camisas en Smart. No, mi amigo Bocha está en tal lado y está junto con Malú. Y se pasaron juntos 1 hora y media. Y de allí se fueron a tal lado. Bueno, esto que les estoy contando ha permitido que Francia, que tiene un excelente servicio de inteligencia estratégica, haya diseñado un programa que le permite prever dónde van a ser los atentados. En Siria. ¿Por qué? Porque se reúnen los teléfonos que están siendo trazados en un lugar, se van de allí, hay un lapso entre que están y se van, hay una bomba en un determinado lugar y se reúnen en una madraza determinada. Entonces, ese patrón topológico, ese patrón de espacio, permite predecir cómo se va a comportar ese grupo de gente y actuar preventivamente. Entonces, bueno, me trago el tercer episodio, que era el más divertido de todo, pero no importa. ¿Qué les quiero decir? Acá lo importante es lo siguiente: en el mundo que viene, la ciencia no se pregunta. La ciencia no tiene un juramento hipocrático. La ciencia no se pregunta, ¿debo? Se pregunta, ¿puedo? Este sistema, que no es nuevo, que tiene 10 años, pero que estuvo durante mucho tiempo prohibido, ahora se aprobó en Estados Unidos, se llama el CRISPR, que es una metodología que permite secuenciar, hackear un gen, de la metodología de la cual ya hay una pareja de niñas mellizas chinas viviendo, y que se aplica esa metodología para curar algunas enfermedades, como por ejemplo una enfermedad
recién estaba, mientras esperaba hablando con alguien que le gustaba mucho Fontana Rosa. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica, que es de lo que murió Stephen Hawking, que es de lo que murió Fontana Rosa, que es de lo que murió nuestro Ricardo Piglia, es abordable con este nuevo medicamento. Ahora, ¿cuál es el problema? El medicamento cuesta la primera dosis $850.000 y la anual $350.000. Entonces la pregunta es, y la compañía que la fabrica gasta las 2/3 partes de su presupuesto en publicidad y propaganda y solo 1/3 en investigación y desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿debe nuestra moral, a diferencia de la evolución, a la evolución le importa un comino el dolor, pero a nuestra moral sí, por eso tratan de impedir el dolor? La pregunta es justo que haya una medicina para ricos y no la haya para un pobre? Entonces, ¿qué contesta? Ciertos bioéticos, y mejor que se salve uno que se mueran todos, ¿cierto? Y no son argumentos que carezcan de valor. Al mismo tiempo, el último premio Nobel, Melbourne, el tipo dijo una frase que también me quedó grabada. El tipo dijo: la ciencia ha demostrado su incapacidad radical de autorregularse. Hay que regularla. Culmino con esta reflexión. Creo que todos esos elementos, más todos los que les hubiera mencionado, pero ya estoy en los 15, plantean un mundo no solamente nuevo y distinto, plantean un mundo que no solo toca los instrumentos, toca los principios morales más profundos, no la fe, y por lo tanto quizás curiosamente no tanto la religión, pero sí los principios morales de un modo de convivir que aprendimos, que practicamos, que defendemos y que a veces por defenderlo nos pasamos de la raya con alguien que no piensa exactamente igual que nosotros. Bueno, muchas gracias. Perdón si me pasé. Gracias. No, estaba bien, más o menos en los 15 minutos. Gracias. Igual después de los 15 minutos de Severelli, vamos a tener una conversación. Claro, pero por el público, todos, yo digo, pues hay más oportunidades. Severelli te escucha. Bueno, después de la muy erudita presentación, yo voy a pasar de ella para decir que realmente estamos viviendo en un mundo extraordinariamente novedoso, que atañe a todo, que atañe fundamentalmente a la política, también a la política. Y en este momento, que es un momento argentino, político, realmente político, donde se habla, casi se puede decir, de política en la televisión, en la radio, en las conversaciones diarias, está en la mente de todo el mundo, y que hay una preocupación y un temor también por lo que puede suceder. Yo creo que viene muy bien esta introducción. No, George. Esta introducción del cambio científico técnico, que es necesario regular. Yo creo que más en la parte técnica que en la parte científica. La ciencia nunca hace mal. Es la aplicación técnica de la ciencia lo que es peligrosa, peligrosísima, y que debe ser controlada y que lamentablemente no lo es. ¿En qué repercute esta revolución científico-técnico en la política? En muchas cosas, en todas, pero básicamente en una, en la globalización. La ciencia y la técnica son universales. Y el mercado, que no es ciencia ni es técnica, también es universal, global, lo que hoy se llama
vulgarmente la globalización. Lo único que no es global es la política. Ese es el problema fundamental que tenemos. Por eso todos los estados fracasan. No el argentino, que ya está acostumbrado a fracasar. Hace 70 años que no hay gobierno, se han hecho todas las pruebas: el totalitarismo, el militarismo, el liberalismo, la falsa democracia, todos han fracasado igual. ¿Por qué? ¿Por qué un pueblo tan inteligente, que capaz ha tenido tantos premios Nobel y demás, puede fracasar tanto? Hay razones locales, por supuesto, que yo no voy a hablar, pero también hay razones universales. La razón universal es, una de las razones universales es que el Estado argentino, pero ningún Estado del mundo, ni el Estado más rico, ni Estados Unidos, ni China, ni la Unión Soviética, pueden ya controlar lo que hace la ciencia y la técnica. No pueden. Por lo tanto, fracasan. No se puede ya hablar. ¿Por qué? El mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos en la mejor época del mundo. En algunos países, por lo menos en los países más avanzados. Hay época que hoy se ha dado a llamar los 30 gloriosos años. Una época que la pobreza había disminuido hasta un mínimo, la desigualdad había disminuido en los países occidentales, los países orientales no. Pero aún los países orientales, el hambre terrible de la India, la China la China había desaparecido, se convirtió en una pobreza digna, digamos. Porque eso nos siguió avanzando. Lo corta justamente la aparición de la globalización. La globalización que trae un cambio permanente de la ciencia, de la técnica y por lo tanto de la producción industrial y de la producción económica, básicamente económica. Y no, ¿qué pueden hacer estados nacionales, por muy grandes que sean, frente a ese cambio fundamental? Nada. Por eso todos fracasan. Por eso vemos estos escándalos terribles que ocurren en la calle. Basta, hay que ver los programas internacionales de noticias y salir a la calle solamente. En nuestro país vamos a ver toda esta confusión, todo. Chile, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, París ya no es una fiesta. París están los amarillos, los chalecos amarillos, están los actos terroristas. No hay ningún país apacible en el mundo. Porque no se puede satisfacer las demandas de la gente. La gente que había realmente progresado en esos 30 gloriosos años, que se había aumentado enormemente la clase media, había desaparecido las clases más bajas, desaparecido o casi. Ahora nos encontramos porque esas mismas clases ascendentes son las que salen a la calle disgustadas, decepcionadas, desilusionadas, porque no es lo suficiente. Y los estados no pueden responder. No pueden responder. Ningún estado puede responder a las demandas de la gente. Ningún estado. Vemos así como ha fracasado en la última mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ha fracasado después del fracaso de los fascismos y del stalinismo. Parecía que empezaba el fin de la historia de Fukuyama, no era el fin de la historia, sino el comienzo del caos total que reina hoy en el mundo.
Eso no hay, posibilidad de no verlo. El mundo actual es un caos sin ninguna posibilidad inmediata de salir de ese caos. Creo que el desnivel está en que la ciencia y la técnica y el mercado, que ha sabido adaptarse muy bien y sacar todo el provecho de este nuevo mundo, no tienen control ni vigilancia ninguna. Ningún Estado puede, un Estado nacional, por poderoso que sea, no puede controlar al mercado. El mercado reina absolutamente. Ojo, no estoy haciendo una defensa nacionalista, todo lo contrario. Creo que el problema es que las naciones han desaparecido. El Estado-nación como protagonista de la historia está en ruinas, sin que haya aparecido algo que realmente pueda sustituir. Entonces queda solamente la técnica y el mercado, incontrolados, descontrolados, haciendo lo que al mercado no le interesa el mercado. Al mercado le interesa la ganancia. Y él se ocupa de Bitcoin. La socialdemocracia se preocupaba. Los totalitarismos, el estalinismo, mal se preocupaba. Ahora no hay nadie. Por eso fracasó el intento democrático, vamos a ver, y va a fracasar también lo que la crisis. Hobsbawm dice en su último libro, hay que acostumbrarse a la crisis, porque la crisis vino para quedarse. No hay soluciones inmediatas. La solución sería una globalización política y social. Esto es una utopía, es absolutamente una utopía, que no vale la pena ni discutirse. Sin embargo, si hubiera dicho en los años, a mediados del siglo XX, que dos enemigas irreconciliables se han muerto, como Francia y Alemania, que habían tenido 3 guerras agónicas, se habían matado, iban a renunciar a su peso, que es la identidad del pueblo, su moneda, para tener una moneda única. Hubieran dicho que era un cuento de ciencia ficción malo por lo demasiado inconcebible. Y hoy se ha dado. Todavía existe posibilidad de que eso se termine, pero por ahora se ha dado, se ha dado. Pero es lo mismo. Yo estoy proponiendo algo, una utopía realizable. No para lo inmediato. Para el fin del siglo XXI podremos empezar tal vez a vislumbrar. El siglo XXII también. Pero es el único remedio. Los grandes problemas que nos anuncian hoy. El problema del hambre, por supuesto, de la miseria, el problema de la desigualdad, el problema del narcotráfico, las grandes pestes, son todos las crisis económicas, son todos problemas universales. No hay ninguna posibilidad de que un Estado pueda enfrentarlas. Se podrá enfrentar algo, pero no, ninguna. Todas terminan fracasando. Estados Unidos es el país donde más víctimas del narcotráfico. Y sin embargo, no puede hacer nada. Mucho menos puede hacer la Argentina. Por mucho que haya algo hay que hacer. Es decir que la única... Yo soy un pesimista a corto plazo, optimista a largo plazo. Un pesimista con el efecto racional, porque creo que
estamos en un momento de crisis absoluta del mundo y que no hay una solución inmediata, pero optimista con respecto a la voluntad. Es decir, debemos seguir luchando por solucionar este problema. ¿Cuál es? Bueno, ir hacia un mundo global, la globalización de la política. Por eso que esto nos lleva a un tema menos amoroso, que es el tema local argentino. ¿Cómo podemos hacer? No hay nada en este momento, no hay un movimiento, porque la Unión Europea, que fue lo más avanzado que hubo en el mundo, está hoy, como vemos, en crisis. Mi líder preferida, que era Merkel, está hoy a punto de tener que irse. Es decir, todos los grandes políticos que yo admiraba han terminado fracasando. Sin embargo, hay que seguir en esa línea. Es la única. Hay que sobreponerse hay que seguir en esa línea. Es la única posibilidad. Es decir, entonces, acá, en la política argentina, se da claramente, y en todas las políticas, la alternativa entre una línea democrática, que es la única adecuada a la globalización, y una línea autoritaria que se basa fundamentalmente en el nacionalismo, en la xenofobia, en el racismo, que es todo lo contrario al camino que debemos seguir. Yo creo que aún las democracias más groseramente presentadas para las que hemos vivido en Argentina deben ser defendidas, porque no hay otra cosa. Eso me parece que es fundamental. Es decir, no sé si queda claro este tema y si el público quiere hacer alguna pregunta. El comentario de esta primera parte, no, va a costar conciliar el sueño esta noche. Después del panorama de control que vos describiste, el panorama del pesimismo de Sebrelli, que el mundo es un caos, va a seguir siendo. Pero yo pensaba. Vengan a la televisión y está. Claro. La televisión no conservar el insomnio. Ahora, mientras los escuchaba, pensaba la palabra ideología y la palabra valor. Porque la palabra valor está en el título de esta charla, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué valores perduran pese a estas transformaciones, a estos cambios, a este mundo pesimista, vuestra visión pesimista del mundo. ¿Y cuáles son las ideologías que están en disputa? Porque, bueno, por ejemplo, en la intención de los estados o de los mercados de controlar, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué pasa con las ideas? No, las ideologías son la democracia y el autoritarismo, no hay otro. No hay izquierda y derecha. La izquierda y derecha son cosas distintas. La izquierda y derecha pueden existir como adjetivos. Es decir, podemos hablar de un liberalismo de izquierda, de un liberalismo de derecha, de un populismo de izquierda, de un populismo de derecha y ejemplificarlo. Pero de una izquierda plural como sustantivo o de una derecha plural no hay. No hay para que está todo que yo me quedo abiertamente por la línea democrática, cualquiera de sus expresiones, que está representada políticamente por algo que yo llamo un liberalismo de izquierda, antipopulista, porque el populismo es nacionalismo, y la única posibilidad que yo veo es esa, una posibilidad que en Argentina está todavía lejana, pero no perdida. Pero, por ejemplo,
no estamos en condiciones de decir que Estados Unidos es una democracia, que Brasil es una democracia, pero con líderes como Trump y como Bolsonaro, ¿qué democracia se defiende? Sí, ¿Qué modelo de es democracia? una democracia de derecha, es un liberalismo de derecha. No, democracia de derecha no existe. Por eso que yo creo que está muy equivocado nuestro futuro presidente cuando habla de Chávez, del chavismo, de Maduro, el chavismo como una democracia autoritaria. La democracia autoritaria no existe, no oxímono. Y no se puede hablar del chavismo como una democracia, porque se basa en que no es una dictadura, no puede haber sido una dictadura porque está apoyada, surge del sufragio universal. Esto es una ignorancia total de la historia política del siglo XX. La peor tiranía sangrienta que existió en el siglo XX, la de Hitler, surgió del sufragio universal más democrático que puede haber. 80% ya querrían, no quieren haber sacado el 80%. El 80% de los votos sacó Hitler. Macri también, querrían haber sacado el 80. También, todos querían haber sacado el 80%. Pero Cuando Severelli habla de Venezuela, me tienta a preguntarte a vos, que fuiste canciller en el comienzo de Kirchner, que fue cuando se estrecharon las relaciones con Chávez, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo ves vos a la Venezuela? ¿Es una dictadura o no? Mira, Pablo, yo creo, me gustaría decir dos o tres cosas que tienen que ver con esta realidad, ¿no? Fue muy curioso el discurso de bienvenida que Trump dio, nada menos que en la Asamblea General de Naciones Unidas. Empieza con un párrafo. Es corto, léanlo, porque vale la pena. Empieza con el siguiente párrafo. Este país que Dios me dio la bendición de gobernar, del cual estoy tan orgulloso, desde que soy gobierno, ha gastado 3.5 trillones de dólares en hacer de nuevo las Fuerzas Armadas. Espero que no tengamos que utilizarlas. Así empezó. Y promediando el discurso dijo, basta de la globalización. Y lo siento yo, en eso estoy totalmente de acuerdo con el profesor Severelli, en el sentido de la globalización o las estaciones intermedias, porque digamos en una sociedad armónicamente globalizada y la globalización o el caos, siempre está la Unión Europea, o el Mercosur, o una unión subcontinental, o una unión latinoamericana. Entonces, fíjense que yo coincido con plenitud en dos cuestiones. Que no está en nosotros más que dar una pelea cultural para conservarlas. Una de ellas es que la globalización es un episodio que ha sucedido y que tenemos que ver cómo, de alguna manera, convivimos con él antes que él nos obligue a convivir con sí mismo en sus términos, que es lo que está pasando. Yo pondría un ingrediente a lo que dijo el profesor, que sería la altísima financiarización de nuestra globalización. La apropiación, la valoración financiera respecto de la productiva no deja de crecer. La productiva, la producción de bienes y servicios respecto del provecho del manejo del dinero, el provecho del manejo del dinero está cada vez más arriba y el provecho de la producción y la dación de bienes y servicios está cada vez más abajo. Y eso se ve en la población económicamente activa que tiene trabajo en actividad de apropiación productiva o en actividad de valorización financiera. Entonces, ahora, ¿qué pienso también? Pienso también que a lo mejor no podemos dar esta pelea y que en realidad lo que para nosotros son contravalores o que amenazan nuestro sistema
prevalecen. Pero les quiero decir una cosa, la hipervalorización financiera está muy cerca del final de esta modalidad, de esta fase actual. Muy cerca del final. ¿Por qué? Porque cada vez son menores por la sobreoferta debido a la propia valorización financiera con productos primarios, pero también con derivados y derivados de derivados y derivados de derivados de derivados, de llegar a la tasa cero o a la tasa negativa. Y ahí se termina el negocio. Entonces va a empezar a, o bien explota, en la forma de los Estados Unidos con la subprime, lo mismo pasó en España, exactamente lo mismo, a otra escala, o se ordena de otra manera la cuestión. No me quiero escapar de la pregunta. Me estaba por interrumpirte. No me quiero escapar. La pregunta de, ¿usted piensa que Venezuela es una dictadura, sí o no? Es una pregunta trompe-l'œil. Es una pregunta que engaña. ¿Por qué? Porque si yo digo sí o no, me estoy calificando. No estoy calificando a Venezuela. Yo digo, la Argentina tiene una tradición cara a su política exterior, querida de su política exterior, que cada vez que estuvimos a punto de bandearnos y salirnos de ahí, no nos fue bien. Léase la inminente, la por minutos evitada invasión a Chile, evitada por Zamoré, donde nos estábamos yendo de la política de no intervención, ¿no es cierto? Fuimos a la guerra, y la guerra que fuimos. Cómo fuimos, cómo la dimos, cómo la terminamos y lo que hicimos con la derrota. Porque una cosa que los argentinos no terminamos de entender, una cosa es estar derrotado y otra cosa es ser vencido. Para nosotros las dos cosas son lo mismo. No, ¿qué problema hay con estar derrotados? Muchísimas cosas se pueden aprender de la derrota. Entonces yo lo que digo, Pablo, es, yo no voy a contestar en esos términos. Yo digo, la política argentina es la no intervención. Entre el Grupo de Lima y el eje México-Uruguay, ¿cuál respeta más la tradición argentina? El eje Uruguay-México. Es más consistente con nuestra política exterior. A mí me gusta ser parte de la solución de un problema y no parte del problema. Y un grupo que nace condenando a un régimen deja de ser parte del problema. No, pero no le pedimos que condena, pedimos un diagnóstico. No, el Grupo de Lima. Hay términos que yo considero totalmente correctos. Tradición argentina, justamente, estoy contra la tradición. La tradición argentina nos ha llevado a esta decadencia permanente. No esta, no la no intervención, no el principio de no intervención. Habrá tradición argentina, esta circularidad que usted mencionó, que efectivamente nos trajeron hasta la decadencia. Quizá el principio de no intervención sea una de las pocas tradiciones argentinas que no nos ha hecho daño. La no intervención no es un invento La no argentino. intervención en la Segunda Guerra Mundial nos hizo daño, porque nos quedamos como los parias del mundo, mientras Brasil intervino. No, pero no es la no intervención. No, pero no hay una guerra mundial en Venezuela como para aplicar ese principio. No hay una guerra mundial. Hay una situación conflictiva socialmente. Entonces, me parece que Argentina tiene un ejemplo. La región tiene un ejemplo. El episodio de Contadora. Contadora era presidente Ronald Reagan y había 5 guerras civiles, 30 añales, y pasó hace muy poco tiempo, del 83 al 87. Hacía 30 años que se mataban entre sí en Salvador, en Guatemala, 30 años. Y un grupo de personas, al principio Panamá y Colombia, después el grupo de países amigos, trabajaron en una instancia de acercamiento y lograron terminar con guerras civiles. A mí me tocó vivir en Guatemala, luego de Contadora, y nos tocó vivir en El Salvador, luego de Contadora, y bueno, ahí uno se da cuenta de los saldos de la guerra civil. Entonces, ahí no hubo intervención en los asuntos internos de los países. Los países pidieron ayuda, y un grupo de países amigos les prestó ayuda. Yo no considero que sea un modelo obsoleto, un modelo de no intervención exitoso. Y Reagan no era mucho más clemente con los corderos de lo que es Trump. Pero era la época de la Guerra Fría,
Es un contexto histórico totalmente desaparecido. La Guerra Fría, en ese momento, todos estaban de acuerdo a la expansión del stalinismo o no. Eso se terminó ya, eso se acabó. No existe más. Así que me parece que no es puede haber extrapolable. comparación. No es extrapolable. No puede haber comparaciones entre esa época. Ahí hubo, evidentemente, terminó un ciclo y empezó otro completamente. 91. Sí. Bueno, yo no quiero insistir con Venezuela sobre Bielsa porque pero si quieren, sí, no sé cómo se quiera. Yo digo que no quiere definir esto. La última quiero definir. no, pero déjame decirte algo, porque es la última vez que quiero tema y voy a la pregunta de la gente. Una cosa, a veces yo te estoy escuchando y siento que seguís siendo canciller. Si vos hablaras de canciller, sería explicable que nos dijeras por una intervención, yo no me puedo pronunciar sobre si Venezuela es una dictadura. Pero ahora sos un intelectual, no sos más el canciller. Así que como intelectual podés decir, o como político, podés decirnos si vos pensás que hay una dictadura. No. Tomando lo que acaba de decir el profesor Severelli, la interpretación de una respuesta tiene que ver con el clima de época y el lugar determinado. En Argentina vos decís que Venezuela es un régimen elegido por una democracia condicionada y te dicen que es mentira. Por el otro lado, decir que Venezuela es una dictadura y la otra parte te dice que estás acertado. Yo no voy a aceptar ese papel. Yo no quiero hacer el papel de que me juzguen a mí como de un costado o del otro costado, que empieza a salir en los diarios. Bielsa dijo que Maduro es un dictador y por lo tanto está en contra de Alberto González y por lo tanto en contra de Kirchner, y tampoco voy a decir Maduro no es un dictador y por lo tanto Bielsa está de acuerdo con Cristina de Kirchner, Fernández, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, en la Argentina, hoy esa pregunta es una pregunta trampa. Tan trampa como la CONADEP del otro día. Eso es el Poncio Pilato. Poncio Pilato. Mucho mejor, mucho mejor. No. Para mis valores, Poncio Pilato que Judas. Bueno, pero Mucho mejor. en la vida hay que definirse. Bueno, Hay que definirse. señora, con todo respeto, yo no dije nada para ofender a nadie. No, pero hay que definirse. No, porque usted se lo Usted ocurre. evita definirse. Porque usted se lo ocurre. No. Porque no hay Le título. están preguntando y usted evita definirse. No, yo di una respuesta y la fundamenté. No, Di una- no dio una Bueno, respuesta. entonces la respuesta es suficiente, señora. Uno puede no estar de acuerdo con la indicación del doctor Bielsa, pero está todo en su derecho de pensar su vida. No me parece que sea. Yo quisiera ir, salgamos de Venezuela, que creo que quedó claro. No hablamos a la pregunta. Salgamos de la política, por favor, no es el tema del CAE. Gracias. Vamos a ver. Varias preguntas plantean, se engancharon mucho con lo que decía Severelli sobre esa imaginada globalización futura que podría globalizar la vida política. ¿Cómo sería? Digamos, la gente me parece que hay gente que pide precisiones. Las naciones se valoran como provincias dentro de una república. También de acá. En un país muy federal como Estados Unidos. El poder de las provincias en Estados Unidos sería el mismo que tendrían los países en el mercado, en el gobierno mundial. Ahora, tampoco puedo entrar ahora en discusiones utópicas, porque eso no es mío. Yo presento el problema, cómo puedo dar la solución en el detalle, porque eso lo verá el desarrollo de la humanidad. Acá te hacen la pregunta más difícil de todas, me parece que es ¿cómo hacemos para ser felices? Ahora Bielsa
yo no sé qué podría. No pueden no definirse, no pueden no contactar, no, en la vida hay que contactar, si no, no se puede, si no, no venga como protector, yo no vengo de Naciones Unidas, de Naciones Unidas. El caso Moravienza, el caso Huawei, el 5G, es un caso de espionaje chino, enseguida. También hay un comentario sobre si en enero de 2020 Inglaterra dejará el Brexit. Para que el tema del Brexit es justamente un tema de retraso hacia el retorno hacia el mundo de los Estados-nación. Es típico. Ahí hay que estar con la Unión Democrática y con la Inglaterra. Bueno, aquí hay otra sobre la globalización de la política, se podría resolver la autonomía del sistema económico, sobre el poder decisional de los gobiernos, por qué si hay tanta tecnología a disposición de la ciencia, del comercio y de la seguridad no se puede combatir el gran problema de la pobreza y la falta de educación en el mundo en general y en nuestro país en particular. Claro, la pobreza no se puede combatir. Por ejemplo, uno de los medios para combatir la pobreza, obviamente, el sistema de imposición. Ahora, en el mundo de nación, Estado-nación, si decidimos, como propugnan las encuestas izquierdas, subir los impuestos a las ganancias, subir los impuestos a los ricos, etc., con apretar un botón se van todos los capitales a otro lado. Entonces, eso no se puede. Es la única manera realmente de aplicar los impuestos. Yo estoy a favor de los impuestos de la riqueza y que sea global. Que no se puedan ir a otros lados porque en todos lados es lo mismo. Ahí justamente está un caso crítico de por qué el mundo debe ser global y no nacional. Bielsa, ya en 1970 los think tanks estadounidenses decían que la técnica para resolver los problemas mundiales existía, pero el impedimento era la política. Y hay una pregunta que dice, ¿no será que deberíamos en la Argentina volver a apoyar la clase media, baja, media alta y alta en lugar de sobrevalorar el apoyo al capital que tiende a concentrarse sobre el mismo y a acrecentar la brecha de decadencia? Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta que recuerdo, que es de una extraordinaria importancia, que es Estados Unidos versus Huawei, el primero encarcelamiento de la hija del dueño de Huawei, luego la libertad concluyera y la guerra de tarifas asociada a ese tema. La semana pasada, Huawei fue indiciada en Estados Unidos, fue acusada de lavado de dinero y conspiración. O sea, hay un episodio de citar el funcionamiento de la justicia concreto y muy reciente. El gobierno de Estados Unidos sobre todo cuando intervienen los tribunales, es un gobierno serio porque todos los análisis de las posibilidades de descartar un caso le hacen mucho daño al denunciante, entonces no denuncian cualquier cosa. Hay que ver qué es lo que terminan resolviendo los tribunales. Pero esto es un hecho. Ahora, ¿qué es lo que se discute allí? Porque la pregunta fue muy inteligente, no es Estados Unidos versus Huawei, sino el monopolio del 5G, o quién llega primero, o quién tiene el mejor 5G. Bueno, esa discusión es tan extraordinaria que de lo que se está hablando en realidad es de la modalidad moderna de la guerra tradicional. Ustedes saben que hoy la guerra tradicional, la guerra en territorio, se hace con auxilio de herramientas altamente sofisticadas. Pero por lo general esas herramientas, un dron, por ejemplo, un vehículo autotripulado, por ejemplo, un grupo que tiene que invadir un compound, un establecimiento porque tienen rehenes, por ejemplo, están comunicados entre sí, pero siempre georreferenciados. ¿Qué produce el 5G? 5G produce que algunas tareas, los dispositivos electrónicos, las puedan traducir
una milésima parte, en una milésima del tiempo que le hubiese llevado al 4G. O sea, 1000 veces menos. Entonces, vamos a imaginarnos un grupo una patrulla de avanzada de 7 personas que están, lo que decíamos, ¿no? Están tomando un lugar, bueno, no necesitan más del satélite, por lo tanto pueden operar en un subsuelo, o pueden operar en una jungla, porque están comunicados de reloj a reloj. Eso es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es los modos modernos de hacer guerra tradicional. Ustedes saben que la guerra no tradicional es la Big One, ¿no? El dispositivo nuclear, se aprieta el botón, chao, se terminó. Decía Einstein, la Cuarta Guerra Mundial la haremos con palo y piedra. Ese es el destino de la humanidad después del holocausto nuclear, de los que queden vivos. Entonces, la guerra tradicional se va a ir sofisticando mucho más. Entonces, la discusión en realidad no es una discusión comercial, es una discusión de geopolítica, es una discusión de inteligencia estratégica, a tal punto que el año pasado, por lo menos hasta donde yo sé, por primera vez en un congreso de inteligencia, que por ejemplo son los congresos donde se venden esos chiches y maquinitas modernas y drones que están artillados y dispositivos de esa naturaleza, por primera vez se incluye el concepto de la seguridad comercial como parte no solamente de la inteligencia, sino de la seguridad nacional. La primera vez que yo lo veo en un congreso que se hizo en Beijing, pero al cual asistió el ex presidente de la Unión Europea, gente con muchísimo predicamento. Entonces, uno tiene la costumbre de ver la discusión sobre Huawei, espionaje sí, espionaje no, solamente como un tema comercial. Y no es solo un tema comercial, es un tema de predominio y hegemonía bélica. Y termino con lo siguiente. Yo no puedo pronosticar cómo va a terminar la cuestión del Brexit, sí, Brexit no, porque además de las negociaciones, o por las negociaciones con el Frente de la Unión Europea, el actual Premier tiene problemas en su Parlamento sobre si lo acepta, si no lo acepta. Está la alternativa que se viene postergando, un nuevo referéndum, pero tampoco el nuevo referéndum dejaría conforme a los que ganaron el anterior. Entonces hay una hipótesis de malestar social muy grande. Pero, ¿qué sí le puedo afirmar? Hay una construcción de la sociología y de la historia que se llama la trampa de Tucídides, que está probada. Tucídides es un general griego, como ustedes saben, que está probada desde el 1500 hasta acá en 12 episodios bélicos globales. ¿Cuál es la tesis de Tucídides? Cuando una potencia emergente amenaza a una establecida, como Atenas amenazó a Esparta, la establecida la ataca y gana la emergente. En 15 ocasiones donde este evento se dio, a nivel europeo, a nivel de lo que se llamaron guerras mundiales, etc., en 15 episodios, 12 de ellos se verificó el apotegma de Tucídides. La emergente gana. Y eso Estados Unidos lo sabe. Entonces, la pelea comercial es una forma de la guerra encubierta. Lo que se está discutiendo es la hegemonía del mundo. El 5G no es un tema de profit, es un tema de seguridad nacional, de seguridad estratégica, de proyección sobre el mundo. Y el último comentario es este. Hace poco pasó por acá, no sé si por acá, quizás sí, discúlpenme si no lo sé, Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos. Nada menos que señor que lidia con el aspecto tarifario con sus pares de China. Y dijo una sola entrevista, concedió, nadie se hizo eco de esa entrevista, una entrevista extraordinariamente interesante en La Nación, y nos dijo dos cosas. Nos dijo, cuidado con las píldoras venenosas
del acuerdo que firmaron con la Unión Europea. Que era una manera de decir, si es con ellos no es con nosotros, si es con nosotros no es con ellos. ¿No? Y la segunda cosa que nos dijo es, ustedes tienen muchos recursos naturales. Nosotros tenemos dinero y tecnología. Denos los recursos naturales, nosotros el dinero y la tecnología, ustedes ganan y nosotros ganamos. Sí, pues yo quiero ganar con el dinero y la tecnología, que no la tengo. No con los recursos naturales que no son renovables. Léanlo porque es impresionante. Entonces, ¿qué se está peleando en realidad en el mundo? Bueno, ¿quién va a quedarse con la posibilidad de poner dinero y tecnología sobre países que tengan recursos naturales, algunos no renovables y otros renovables? No, entonces te voy a hacer una pregunta concreta que me parece que también anda dando vueltas, sin perjuicio de lo interesante que estuvo recién lo que nos contó Gonzalo, que se refiere a las democracias y este diagnóstico pesimista tuyo sobre las democracias. Pesimista a corto plazo. Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué si sos pesimista a corto plazo, a largo plazo, cuando, como decía Keynes, vamos a estar todos muertos, pasan todos a Porque todos? la historia de la humanidad muestra que hay una evolución progresiva. Yo me permite tener esperanza. Lo que pasa es que, bueno, si vos decís, no sos pesimista a corto plazo, pero optimista a largo plazo, quiere decir que sospechás para dónde va el problema del pesimismo actual, en qué va a desembocar. Vos decías que hay una globalización. ¿O es una hipótesis deseable? Es una hipótesis inicial que hay que apoyarla voluntariamente, es decir, racionalmente podemos decir es una utopía. Pero mientras voluntariamente debemos apoyarla. Mientras tanto tenés eso que vos describiste, ese poder de los mercados, por ejemplo, Actualmente, para los cuales los estados son impotentes. Es un panorama desolador. Desolador y que va un poco justamente. Es el interna que estamos viviendo, el paso de un mundo a otro. Veamos en la historia, yo leo mucha historia y saco, creo que la historia es muy ilustrativa. La transición del feudalismo al capitalismo, es decir, la transición del mundo antiguo al mundo moderno, fue muy larga y muy dolorosa y con características muy similares a la actual. Hay que ver, por ejemplo, el predominio de la delincuencia, los bandidos que salían, los campesinos que perdían sus tierras en esta evolución, salían a los caminos y se volvían bandoleros y asaltaban a los coches, a las periferias. Era poco lo que pasaba hoy. Toda esa situación terriblemente caótica de la transición es la que vemos en otro nivel, completamente distinto, la que estamos pasando hoy. Es muy larga, es muy difícil. La misma que es la transición del autoritarismo a la democracia no es una cosa muy fácil, sino algo terrible. Yo recuerdo siempre, y se le recordé en una entrevista que tuve con Macri, y me preguntó qué es lo que hice mal, y yo le dije, bueno, en haber sido tan optimista cuando tuve el poder, haber hablado de fácil terminar con la inflación, yo le dije, tendría que haber dicho que estamos en un país quebrado, y va a costar muchísimo tiempo salir de él. Esa es la verdad. Y podría haber citado a Winston Churchill, una palabra, famoso discurso, cuando dijo, solo puedo decirles a la gente que nos esperan sangre, sudor y lágrimas. Saquemos la sangre, sudor y lágrimas. Bueno, ahora estamos con el sudor y las lágrimas, pero ya es demasiado tarde para que lo diga más. Y una pregunta conectada con esto, con este pesimismo y este optimismo, y que después se la quiero desarrollar a Argentina, al proyecto de la Argentina en este mundo. Lo que uno ve con los sucesivos gobiernos en la Argentina, no centrarnos en uno u otro, pero
presidente tras presidente, muchas veces es demorado por crisis conjunturales. Y en general le cuesta mucho a los presidentes argentinos elevar la mirada y poder trabajar sobre el mediano y largo plazo. No quiero decir que ahora vaya a ser distinto, no hay nada que nos haga ilusionar con que ahora va a ser distinto sobre las razones para que sea distinto. Pero entonces, el proyecto de la Argentina, ¿cuál es? ¿Cuándo llega y cómo se aplica? Y a Argentina le va a ir según le vaya el mundo. El mundo, vuelvo a repetir, le está yendo mal. Occidente le está yendo mal. Exacto. Le está yendo muy mal. Por lo tanto, la Argentina, que ya venía mal en las épocas cuando se hablaba de los 30 gloriosos años, la Argentina ya estaba equivocada, con regímenes populistas o dictaduras militares. Y bueno, y ahora está de ver mal. No están dadas las condiciones históricas como las de Chile. Vamos a instalar una democracia que nunca hubo en la Argentina en momentos en que la zona del mundo donde nació, floreció la democracia y las libertades, que es Europa Occidental, está en inmigración. Está siendo cuestionada y está en inmigración, como lo muestra el Brexit en Inglaterra, como lo muestra en la situación de Francia, que París escuchando es una fiesta, como lo muestra todo, lo muestra viviendo los partidos nacionalistas y hasta nazis en Europa Oriental. Es así. ¿Por qué no va a vivir al fondo? No tenemos ni siquiera esa tradición democrática de Europa. No, yo no digo que nos vaya bien, no te quiero contradecir en eso. La Argentina no ayuda a refutar esa hipótesis. Pero vos antes dijiste algo así como, bueno, no hay ni la Argentina igual, no hay nada que pueda hacer. Un país nunca no hace nada. Siempre el país hace algo, sí. Tiene una política. ¿Cuál debería ser esa política? No, política de defender la democracia. Defender la democracia contra la autoridad. Ahora, es difícil. Mucho me va a decir salvar la grieta. La grieta existió siempre en la Argentina desde 1810. Exacto. Siempre. Y no puede saltarse la grieta, no puede haber una unidad nacional, como se puede hablar. Para que haya unidad nacional tiene que haber dos interlocutores válidos. No puede haber uno que crea en la democracia y otro que no crea. El populismo no cree en el sistema republicano, no cree en el sistema de partidos, porque está a favor del movimientismo y del liderazgo carismático, como lo hemos estado siempre. Y entonces no hay posibilidad de diálogo. Puede haber diálogo, puede haber uniones entre partidos, alianzas como la ha habido en este momento que está gobierno, como alianzas radicales y PRO y algún otro partido. Pero con el populismo no se escucha en forma más pura, no cree en el sistema de partidos, no cree en la república, no cree en la división de poderes, no cree en la libertad de prensa. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos de terminar con la unión? La que estaba a seguir. Sobre todo esto. No, si yo hubiese sido elegido como primer mandatario de esta república, que no, obviamente no lo fui, yo diría exactamente la frase de Churchill. Lo primero que diría es, señores, solo tenemos por delante sangre, sudor, barro y lágrimas, con 4 condiciones que no son valores que predominen en nuestra población, que no son valores que garanticen el éxito si uno los aplica en la vida cotidiana, y por eso no predominan en nuestra población. El primer elemento es la ejemplaridad. No se puede pedir sacrificio si el que lo pide no se sacrifica. Esto es lo primero. Lo segundo es
¿sacrificarnos para qué? ¿Cuál es el objetivo del sacrificio colectivo? Yo tengo una respuesta, para mí la respuesta es conocimiento. Yo creo que la gran inversión que debiera hacer la Argentina es la inversión en formación de recursos humanos capaces de, en un periodo de 6 años, capaces de agregar su know-how a lo que nosotros tenemos. La incidencia de un paquete químico en un grano de maíz, esto es metafórico, no lo tomen literalmente, la incidencia es del 5% en el valor de esa unidad. En Canadá es del 27%, que dice que la inteligencia que tiene agregado un grano de maíz canadiense tiene un gap con el de la República Argentina de 22 puntos. Entonces tenemos mucho trabajo para hacer, un trabajo que determina productos que permiten usar la tierra con una rotación mayor, que no la desertifican, que son resistentes a plagas, que no son tóxicos para la población, lo que hace la tecnología. La minería no es intrínsecamente mala. Es mala cuando es agresiva para el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Para eso está la tecnología. La tecnología permite una extracción minera en condiciones que no son agresivas, no son lesivas para el medio ambiente. Es más cara, es verdad. Pero tampoco es que nosotros somos vendedores muy inteligentes de los minerales que se extraen en Argentina. Porque en realidad no le agregamos ningún valor. Y son exportados prácticamente sin valor agregado. Nosotros tenemos una reserva en materia de energía renovable, como es la ecológica, donde además tenemos litio, que es lo que se usa en las baterías, de una incalculable potencialidad. Entonces yo te diría, vamos a invertir, nos vamos a sacrificar para invertir en eso. La tercera condición es, bueno, perfecto, ¿cuánto tiempo? Porque tampoco puede ser eterno, lo que vos decías recién. Bueno, es lo que yo digo, un ciclo de un microbiólogo, un ciclo de un especialista en superconductividad de los materiales. Te voy a interrumpir. A ver, porque el tema de decirle a la sociedad argentina sangre, sudor y lágrimas, o sin sangre, hay quien sostiene que eso se puede hacer con la sociedad británica, pero no se puede hacer con la sociedad británica. Porque la sociedad argentina vos no tenés antecedentes exitosos de algo para... A mí la única frase que me da vuelta a la cabeza para decirlo esto es Alzogaray, la década del 60, diciendo que hay que pasar el invierno. Eso fue lo más que hubo desde un gobierno, todavía lo están cagando. Por eso es que yo... Y me quiero recordar, tal vez, perdón, sobre una sola cosa, quería recordar la caída de la Rúa. Hay muchos análisis históricos que sostienen que el problema del gobierno de la Rúa fue la prolongación de la convertibilidad, que era una bomba de tiempo, ¿no? ¿Y por qué prolongó de la Rúa? ¿Por qué de la Rúa hicieron campaña? Porque eso era lo que quería la sociedad argentina. La sociedad argentina no quería dejar de uno a uno. Entonces, compraron eso y después no lo pudieron sostener. ¿Por qué? Por no inaugurar el gobierno diciendo sangre, sudor y lágrimas. Por no inaugurar el gobierno diciendo hay que empezar de vuelta, hay que buscar otra forma de pelear contra la inflación. O sea que la situación se repite gobierno tras gobierno y ahora mismo se está hablando de que el próximo gobierno, dentro de un mes, va a inaugurarse con algo así que no sabemos cómo va a ir. Con algo como de la necesidad de hacer un planteo de sacrificio que no se puede hacer en una crisis como la actual. Entonces es muy contradictorio. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Yo creo que estoy de acuerdo con cuando habla de que la educación es fundamental, la educación de la sociedad. Pero en la Argentina hubo 2 generaciones. La del 37, con Sarmiento, la del 80, con Roca o Magnesido, que tuvieron realmente esa conciencia de que había que educar al soberano y que realmente cambiaron a Argentina. Argentina nace en el 80, con ideas que fueron sembradas desde la siguiente cosa. Nace en el 80, con la educación obligatoria, laica y
y gratuita. Y le fue bien. Consiguió de salir de una sociedad casi bárbara en una sociedad que estaba en un país que estaba entre los 5 países más poderosos del mundo. Lo que pasa es que después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, no hubo ninguna clase política ni intelectual que fuera capaz de plantearse, cuando ya había desaparecido ese modelo económico, no hubo ninguna clase, desde entonces ninguna clase política fuera capaz de plantearse el cambio que había pasado, que no va a durar 4 años, no va a durar la presidencia, que durar mucho tiempo. Están diciendo que tenemos que terminar. Para no sonar muy autoritario, le propongo 2 o 3 minutos cada uno para que nos ayude que sea pues, por favor, decir lo que le quieran decir. ¿Qué definiciones? Vos te definís en la vida también.